Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. Hoy es 19 de julio, Milagros Satánicos, parte 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene ansiosas consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen sus trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Satanás vendrá para engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Él declara ser Cristo, y ya viene pretendiendo ser el gran médico misionero. Él hará que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar amarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Maranata, un libro de Elena G. de White. Encuentra mucho más en www.devocionmatutina.com. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Cómo estás en este momento? Mi vida hoy. El impulso que necesitamos para comenzar el día. Hoy es 19 de julio. Para tener amigos hay que serlo. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En los arreglos hechos para la educación del pueblo escogido, se pone de manifiesto que la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Él provee el medio de satisfacer toda necesidad que ha implantado y trata de desarrollar toda facultad impartida. Como autor de toda belleza y amante de lo hermoso, Dios proveyó el medio de satisfacer en sus hijos el amor a lo bello.
también hizo provisión para que sus necesidades sociales, para las relaciones bondadosas y útiles que tanto hacen para cultivar la simpatía, animar y endulzar la vida. La sociabilidad cristiana se cultiva demasiado poco entre el pueblo de Dios. Por medio del trato social se contraen relaciones y se forman amistades que unen los corazones y crean un ambiente de amor que agrada al cielo. Cada uno hallará compañeros o los hará, y la proporción de la fuerza de la amistad determinará la influencia que los amigos ejercerán unos sobre otros para bien o para mal. Todos tendrán asociados e influirán en ellos o recibirán su influencia. Es misterioso el vínculo que une los corazones humanos, de manera que los sentimientos, los gustos y los principios de dos personas quedan íntimamente fusionados. El uno recibe el espíritu del otro y copia sus modales y actos. Como la cera conserva la figura del sello, así la mente retiene la impresión producida por el trato y la asociación con otros. La influencia puede ser inconsciente, mas no por eso menos poderosa. Si eligen compañeros que temen al Señor, su influencia los conducirá a la verdad, al deber y a la santidad. Una vida verdaderamente cristiana es un poder para el bien. El calor de la verdadera amistad es sabor anticipado de los goces del cielo. Mi vida hoy. Vuelve pronto. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Ella lo escribió, nosotros la leemos para ti. Hijos e hijas de Dios, un libro de Elena G. de White. Bienvenidos. Estamos en estas hermosas reflexiones, hijos e hijas de Dios. Hoy es 19 de julio. Necesitamos más Josués y Calebs. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El tercer ángel vuela por en medio del cielo, anunciando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Representa la obra que debe hacerse en estos últimos días. El mensaje no pierde nada de su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda la tierra se llena con la gloria de Dios. El mensaje, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, descrito en Apocalipsis 14:7, debe ser proclamado en voz alta. Con celo y energías más intensos, los seres humanos han de impulsar la obra del Señor. Los hombres, las mujeres y los niños necesitan prepararse para dar el mensaje en el hogar, en la escuela y en la iglesia. Ahora, justamente ahora, necesitamos Josués y Calebs. Necesitamos jóvenes y señoritas esforzados, devotos, abnegados, que avancen hacia adelante. Carta 134, año 1901. Necesitamos cristianos realmente consagrados, creyentes que sigan fielmente al Señor, que no se queden callados cuando es necesario hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de ningún alarde ostentoso, que caminen humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio de la vida cristiana y una renovación de esa conversión diariamente.
Carta 39, año 1899. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1127. Una lectura que va directamente a tu corazón. Hijos e hijas de Dios. Visítanos en www.devocionmatutina.com. El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar Lección para nuevos creyentes, tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios, tercer trimestre. En las últimas semanas hemos estado viendo, siguiendo a un líder invisible, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos vivir en Cristo. Esta semana que comenzamos el día de ayer, empezamos a estudiar el sufrimiento inevitable, intentando resolver tres preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida incluso después de haberme bautizado? ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para enfrentar las dificultades que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Querido hermano, quiero decirte
que el día que cogiste, que decidiste seguir a Jesús, ese día tu estilo de vida cambió. Todo, absolutamente todo en tu vida cambió. Comenzando con tus amistades. Tu propia familia cambió. Ahora ya no eres de este planeta. Ahora eres de donde realmente ha sido toda tu vida. Le perteneces al que te creó. Y el que te creó vive en el cielo. Por lo tanto, tu casa no está aquí. En Filipenses 3, 10 y 11 encontramos: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de puertas y advertencias. Sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 3:17. Algunos de nosotros hemos sufrido por hacer el mal. Creo que llegó el momento en que si hemos de sufrir, que sea por hacer el bien. Además, si sufrimos también, reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Elena G. de White nos advierte claramente: nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. El deseado de todas las gentes, capítulo 12, página 95. En la lección de esta semana veremos cómo Jesús, Esteban, Pablo y muchos otros personajes bíblicos padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que los rodeaba. El día de ayer estuvimos viendo Jesús sufrió. En el libro de Lucas 2:48 al 50 encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué evidencia tenemos que la familia de Jesús tampoco lo entendía a Él ni a su misión? De igual manera, en Juan 7:1 al 5, Jesús, al explicarles a sus hermanos la razón
por la que no asistiría con ellos a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, Jesús señaló la razón por la que algunos lo odiaban. ¿Cuál era esa razón? El testimonio de Jesús respecto a cuán malas eran las obras del mundo se basaba en lo que él mismo, Señor, había dicho y oído. Juan 3:32. El día de hoy nos toca mirar el primer mártir cristiano. Vamos a hablar de Esteban. Esteban fue uno de los 7 creyentes seleccionados para atender la distribución de alimentos a las viudas pobres. La historia se registra en Hechos 6 y 7. Papi, se te escucha con mucho ruido. La historia completa. Esteban hizo mucho más que ayudar en dicha distribución. ¿Qué hizo él y cuál fue el resultado? Veamos los versículos 8 al 12 del capítulo 6. Buenos días, Arileia. Sí, eso es parte de la grabación. Ese ruido de fondo es un abanico que se me quedó encendido mientras grababa. Continuamos. Arresto de Esteban. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjese que Esteban, primero, estaba lleno de gracia y poder. Segundo, realizaba grandes milagros. Y tercero, estaba lleno del Espíritu. Sin embargo, nada de esto pudo impedir que se levantaran en su contra falsas acusaciones, entre ellas la de haber blasfemado al mismo Dios. ¿Lo puede creer? ¿Cómo enfrentó Esteban su propia muerte? Miremos el capítulo 7, los versículos 9
y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La experiencia de Esteban constituye un modelo del sufrimiento y la persecución que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que afrontar. No obstante, muy pocos cristianos tendrán que sufrir al punto de llegar al martirio. Tomando en cuenta que lo que creemos afecta a nuestra forma de actuar, un cambio en nuestras creencias es probable que afecte nuestro estilo de vida. Esos cambios no son siempre sencillos, ni fácilmente aceptados por amigos y familiares. Pero por encima de cualquier otra cosa, Jesús considera que es más importante seguirlo a Él. Marcos 8, 34 al 38. ¿Cuál es la recompensa por dejarlo todo y seguir a Jesús? Leamos primero Marcos 8, 34 al 38 y luego Mateo 27 al 29. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora veamos Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gracias le damos, Señor, por habernos acompañado en esta presentación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús.
conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. Libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue el lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El quinquenio bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo 34 nos invita a imitar la vida y ministerio de Moisés. Versículo 7 dice que Moisés era de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Patriarcas y Profetas, página 449 en adelante, relata: Moisés se apartó de la congregación y se encaminó en silencio solitario hacia la ladera del monte para subir al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. De pie en aquella cumbre solitaria, contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allá a lo lejos, al occidente, se extendían las aguas azules del Mar Grande. Al norte, el monte Hermón se destacaba contra el cielo. Al este estaba la planicie de Moab, y más allá se extendía Basán, escenario del triunfo de Israel. Muy lejos hacia el sur se veía el desierto de sus largas peregrinaciones. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. La cita selecta se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 505. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro.
la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a presenciar, por el recuerdo de los grandes milagros que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solamente 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus arduas labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de prueba y sacrificio. No se arrepentía, sin embargo, de haber llevado tal carga. Sabía que Dios mismo le había asignado su misión y su obra. Oremos. Padre, te damos gracias por la revelación del libro de Deuteronomio. Te suplicamos que levantes en tu iglesia a líderes que, como Moisés, se preocupen por dirigirla con amor. Por Jesús. Amén. Te invito a que el día de mañana iniciemos la lectura del libro de Josué con el capítulo número 1. Muy bien, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días, Arileida, hija mía, ¿cómo estás? Buenos días, Giacomo Vladimir Centeno. Buenos días, hijo mío, mi hermanazo, mi amigo, mi hermano. Buenos días, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Vamos al minuto del saludo. Gracias, Arileida. Buenos días, hija. Gracias. Buenos días, José. Disculpa. Buenos Estaba días. haciendo algo también. Bendiciones Amén. para todos. Gracias, Giacomo. Gracias. Saludos. ¿Cómo está la familia? Recuperándose, supongo. Gracias a Dios, esperando a Cristo. Amén. Así mismo es, siempre gozosos a pesar de todo, porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ocurren para nuestro bien. Amén. Amén. Vamos entonces con la lección de escuela sabática a cargo de mi querida esposa Rosita, dirigida por el Espíritu Santo. Rosy, el tiempo es suyo. Muy buenos días tengan todos. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Realmente siempre hay que agradecerle al Señor por sus múltiples bendiciones. Y esperamos que la lección, la guía de estudio para hoy sea de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que podamos hoy escuchar su voz, que Él sea nuestro profesor como todos los días lo ha sido, y que las lecciones que tiene para cada uno de nosotros hoy puedan ser de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Estamos estudiando la guía de estudio de este trimestre, en donde, aquí vamos, muy bien, estamos estudiando la guía de estudio de este trimestre que se titula En el crisol con Cristo. Y para aquellos que de repente no tienen claro qué significa la palabra crisol, queremos repasar las 3 definiciones que se encuentran en el diccionario en inglés y que ha sido traducido al español. Recordemos que el crisol es un recipiente en el cual se derrite una sustancia a una temperatura sumamente elevada y el recipiente resiste esa temperatura. Y nosotros puede ser que nos estemos identificando con ese recipiente porque estamos recibiendo un calor extremadamente elevado, pero como Cristo está con nosotros en el recipiente, logramos resistir. Y lo único que se quema es aquello que nos sirve, la escoria,
que se nos ha pegado. Puede ser que usted se identifique con la definición que es una prueba difícil que está pasando en su vida en este momento. O puede ser que se identifique con el significado de que está en un lugar o en una situación como la que estamos pasando en Panamá, que pensamos que se había aclarado, pero que lamentablemente todavía continúa, en donde hay una concentración de fuerzas que quieren causar o influir un cambio en el país, pero esa concentración de fuerzas también está afectando a nuestro país y nos está afectando a cada uno de manera individual. Pero el Señor lo está permitiendo para que nosotros miremos hacia arriba, dependamos de Él para nuestro sustento diario. Y en la medida en que el calor aumente a nuestro alrededor, así mismo debe ser nuestra relación, que nuestra relación aumente en intensidad, que podamos permitir que el Espíritu Santo sea nuestro pastor, sea el que nos guíe a aguas cristalinas, que nos guíe a donde están los pastos, y que de esa manera cada uno de nosotros pueda hallar en Jesús el sustento diario, como lo dice en Mateo, creo que es Mateo, en donde nos dice que Él nos dará el pan de cada día. Así que esas son las tres definiciones, y puede ser que usted se identifique con la una, con la dos, o puede ser que se identifique con las tres, pero sea cual sea la definición con la cual usted se identifique, recuerde siempre que Jesús está en medio del crisol con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importa en qué situación usted esté, recuerde que Jesús está con nosotros. Así que estamos viendo la lección número 4 que se titula Ver el rostro del orfebre. Y me llama la atención porque ese título nos dice, como estuvimos viendo ayer, el sábado, que el rostro del orfebre se debe ver en cada uno de nosotros. Y hasta que no se vea, el orfebre sigue intensificando el calor para pulirnos, refinarnos, hasta que pueda ver su rostro en cada uno de nosotros. Así que el versículo de memoria nos recuerda en 2 Corintios 3:18 que nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Y recordamos que estábamos hablando de esa metamorfosis a la cual el Señor nos está sujetando, que somos una bella mariposa metido en ese cucuyo, y que a medida que queremos expandir nuestras alas, es doloroso tratar de salir de esa caparazón, pero a medida que esa caparazón se va extendiendo y se va rasgando, se va rajando, entonces vamos a empezar a salir. Y esa transformación es dolorosa, pero una vez que salimos, reflejaremos la imagen perfecta de nuestro amante Salvador Cristo Jesús, gracias a la dirección del Espíritu Santo del Señor. Así que hoy vamos a ver las últimas palabras de Jesús. Y esas últimas palabras se reflejan en dos parábolas. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar solamente en una de ellas. Y vamos a ver, y no estamos pensando en las últimas palabras de Jesús en la cruz, estamos hablando de las últimas escenas antes de ir al Getsemaní. Y nos dice la guía de estudio que Jesús estaba en Jerusalén a punto de morir. Según el Evangelio de Mateo, Jesús dedica la última hora de enseñanza antes de la Pascua a narrar parábolas a sus discípulos, incluidas las de las 10 vírgenes, las ovejas y los cabritos. Esas dos parábolas, como dije, las íbamos a ver a continuación, pero nos vamos a concentrar en
la parábola de las 10 vírgenes. Estas historias se relacionan con la forma en que debemos vivir mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Y eso es sumamente importante porque todas las señales apuntan a que Jesús está por venir. Y es necesario que nosotros, a medida que estemos sometidos a estos crisoles, a estas fuerzas, a estas situaciones que se nos presentan, podamos ir creciendo, ir permitiendo que el Espíritu Santo haga esa transformación que es necesaria para pasar de gloria en gloria, de peldaño en peldaño hasta llegar a la patria celestial. Por lo tanto, nunca han sido tan relevantes como en la actualidad, donde las señales del pronto regreso de Jesús están por todas partes. Así que estas parábolas son sumamente relevantes para nuestras vidas. Y vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Voy a narrar la parábola simplemente para que recordemos algunos detalles y luego vamos a entrar en la explicación de las parábolas con referencia al tiempo en que nosotros estamos viviendo actualmente. Estamos viendo esta parábola y recordando lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos y a medida que va oscureciendo, nota al fondo, un poco lejos de ellos, que hay una casa que está sumamente iluminada, tiene luz por dentro, pero también por fuera hay lucecitas encendidas y se da cuenta de que en ese lugar se va a realizar una boda. Así que él, aprovechando la coyuntura de que se va a realizar una boda y que tiene a sus discípulos con él, les narra la parábola de las 10 vírgenes y le dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron rapidito y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y allí termina la narración de esta parábola para lo que es la lección de hoy. Para poder comprender lo que Jesús quiere demostrar o quiere enseñarnos en esta parábola, es necesario hacer un poquito de historia y entender cómo se realizaban las bodas en el tiempo de Jesús. Cuando hicimos la investigación, varias páginas de internet, inclusive hay videos, se nos dice que para comprender claramente la parábola de las 10 vírgenes es útil tener en cuenta algunos detalles de fondo de las ceremonias de boda en los días de Jesús. En ese periodo, en la cultura de Medio Oriente, las ceremonias de boda duraban 7 días.
yo no sé, yo creo que si aquí en Panamá una boda dura 7 días, Dios mío, va a quebrar el bolsillo de todo el mundo. Pero allá duraban 7 días y en ese tiempo. Así que en el 7º día, el novio tomaría a la novia de la casa de su padre. Él llegaría con una fiesta de boda de hombres en su mayoría y su novia se uniría a él con su propia fiesta de bodas. Así que el novio estaba en su fiesta de bodas y él llegaba a la casa de la novia a recogerla, pero ella también estaba en su fiesta de bodas. Por lo general, la llegada del novio se realizaba a altas horas de la noche. Muy interesante. Y nadie sabía con exactitud a qué hora o cuándo vendría. Pero tan pronto como la gente lo veía llegar con su séquito, se hacía algún tipo de alerta o aviso. Aquellos que escucharon a Jesús relatar esta parábola entendían que cualquier miembro sensato en la fiesta nupcial ciertamente haría provisión para la posible llegada tardía del novio. Ahí nos vamos metiendo en el contexto de la parábola. Así que las bodas o los matrimonios judíos en el tiempo de Jesús se realizaban en 2 etapas. En la primera etapa estaba el compromiso, que era una promesa de matrimonio y un acuerdo de ambos contrayentes y sus familias. La segunda etapa era llevar una ceremonia, o se llevaba a cabo una ceremonia en donde se involucraba llevar la ceremonia a la casa llevar a casa a la novia. Así que la segunda parte de la ceremonia era ir a buscar la novia y llevarla a casa. Los amigos del novio escoltaban a la novia y sus acompañantes desde la casa de la novia hasta la casa del novio. Y aquí se refleja eso. Aunque la pareja prometida no vivía junta, se la consideraba legalmente casada. Muy interesante. Romper el acuerdo que ellos ya tenían, y por regla general, según lo que había leído, este acuerdo se realizaba 1 año antes, o sea que el compromiso de ellos se había realizado 1 año antes y se firmaban documentos legales. Por ende, si alguno de los dos rompía el documento, se consideraba o se requería una carta de divorcio, y la infidelidad se consideraba adulterio, aunque no se hubiese consumado el matrimonio en sí. Así que la procesión entonces empezaba con el novio que salía junto con los varones. Se procedía o se producía por la noche. Los participantes llevaban antorchas o velas y toda esa procesión serpenteaba las calles, la ciudad. Los espectadores gritaban de alegría, todo el mundo feliz porque venía el novio. Después de la fiesta de bodas entraban en la casa del novio y se celebraba entonces la cena de matrimonio. Pero lo que me llamaba la atención es que este séquito, esta procesión, iban todos los varones con sus lámparas. Entonces llegaban a la casa de la novia y los que estaban con la novia también estaban con sus lámparas, y entonces se iban los 2 grupos cantando canciones de amor, con discursos en honor a la paz. O sea, hacían todo ese proceso hasta llegar a la casa del novio. En la casa del novio, que era por regla general la casa que estaba en el terreno de la familia del novio, entonces él llevaba a su esposa allí a ese lugar. Pero qué interesante que la parábola no se concentra ni en el esposo o en el novio ni en la novia. Se concentra en las jóvenes vírgenes que formaban parte de la fiesta de bodas. Interesante, pero cierto. Así que vamos a utilizar el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 29, para explicar la parábola y en el contexto de nosotros en nuestros días. Así que
esta parábola está sumamente interesante. Mientras que Jesús estaba en el Monte de los Olivos, ¿ok? Estaba sentado con sus discípulos y narra esta parábola para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Y yo espero que usted y yo nos metamos en ese contexto. Nosotros estamos viviendo justo antes de la segunda venida de Jesús. Hay dos clases de personas que esperan la segunda venida de Jesús. Dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Y a esas dos clases de personas se les llama vírgenes, porque profesan una fe pura. Así que cuando usted ve una virgen en sentido profético, es una persona o una iglesia, porque se habla de una mujer y la mujer representa una iglesia, se está entonces representando una iglesia pura, que tiene la doctrina del Señor que es pura. Muy bien, las lámparas que llevan las 10 vírgenes representan la palabra de Dios y se nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, el aceite que llevan las vírgenes, la que llevan por separado en un recipiente y las que llevan, que mantienen el fuego vivo, representa o es un símbolo del Espíritu Santo. Y eso lo extraemos de Zacarías capítulo 4, versos del 1 al 14. Y solamente elegimos el verso 6 que nos dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es importante que nosotros recordemos que nuestra transformación se está llevando a cabo según el Espíritu Santo. El que nos guía en estos días es el Espíritu Santo, porque físicamente Jesús no está con nosotros. Él nos dejó al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y Él es el que nos está guiando. Y es por su fuerza que nosotros estamos inmersos en este crisol y no nos hemos quemado, porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Él es el que nos guía y Él es el que permite que se den las circunstancias para que solo aquello que no sirve en nuestro carácter se consuma y que nosotros no seamos consumidos por el fuego de las circunstancias. Ahora vamos a ver la parábola, pero dividida en etapas o en partes. Y vamos a ver la primera parte. Vamos a ver las características que tienen todas las vírgenes que se presentan aquí en esta parábola. En primer lugar, en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas. Usted no va a notar ninguna diferencia en estos tres puntos. Todas tenían lámparas y tenían vasijas para aceite. Por un tiempo parecía que no había diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos estamos esperando la segunda venida de Jesús y pareciera que todos tenemos lámparas, tenemos la palabra de Dios y todos estamos esperando recibir al esposo. Todos tenemos el conocimiento de las Escrituras. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamado, tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Y da la impresión que hasta aquí todos estamos iguales. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero, como dice José, le gustan los perros de la Biblia, pero 5 no están listas. 5 van a quedar sorprendidas y espantadas porque se van a quedar fuera de la sala del banquete.
Segunda parte, la fe de todas va a ser probada. Así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera, la fe es probada. Nosotros hemos sido probados, yo creo que si echo para atrás un poquito el cassette, desde que cayeron las Torres Gemelas en el 2001 hasta acá, ha sido una sucesión de eventos, de circunstancias que han cambiado el mundo. O sea, estoy hablando de eventos que transformaron o afectaron o impactaron a todos los países de alguna u otra manera. Y echo para atrás el cassette y digo, de repente es lo que mi memoria recuerda ahora mismo, desde que cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, el mundo entero cambió. Todos los países hicieron ajustes, cambios a raíz de ese evento. Y de ahí en adelante habremos notado en la última, la pandemia del COVID-19, que afectó a todos los países de alguna u otra forma. Hay un tiempo de espera, pero mientras que estamos esperando, nuestra fe está siendo probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. Es más, hemos notado que a medida que se ha ido aumentando el fuego, el crisol, ha ido aumentando la temperatura, hemos notado que muchos que profesaban esperar la segunda venida de Jesús han abandonado sus lámparas. No soportaron la prueba de su fe. Y espero que si tú estás en esa situación de incertidumbre, de querer abandonar el barco, te digo, no es el momento. Estamos en el momento en que nosotros nos tenemos que aferrar a nuestra fe, aferrarnos a lo que hemos creído. Y si estás permitiendo que el enemigo te siembre dudas en tu mente, te pido de corazón que hoy es el momento de tomar la firme decisión de entregarte a Jesús por completo. No permitas que el enemigo te robe tu corona de vida eterna. Permite que el Espíritu Santo te siga dirigiendo. Él nos llevará a todos a la patria celestial. Tenemos que mantener nuestra vista en Jesús, caminando en el sendero angosto que conduce a la vida eterna. Si no tenemos aceite en nuestras vasijas, en nuestras lámparas, estaremos destituidos del Espíritu Santo. Es necesario llenarnos del aceite, permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras mentes. Y de esa manera, y es la única forma que nosotros podremos sostener nuestra fe en medio del crisol. La fe de las vírgenes fue probada con el tiempo de espera, y nuestra fe está siendo probada con este largo tiempo de espera, porque recordamos citas de la hermana White que dijo que ya Jesús debió haber venido, pero por el hecho de que su iglesia no está preparada, ha habido un tiempo de espera un poco más largo de lo que el mismo Señor hubiese querido. La demora se debe a que tú y yo no estamos preparados. Y ojalá que aprovechemos este tiempo de espera para prepararnos para recibir al esposo. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no tiene manera de transformar y de santificar nuestro corazón. Y ese es el problema. Nosotros como pueblo adventista del séptimo día estamos llenos de conocimiento. Conocemos las profecías, conocemos tanto acerca de la palabra de Dios, pero ¿cuánto de esa palabra de Dios nos ha transformado? ¿Cuánto de esa palabra de Dios realmente ha hecho que tú y yo
depongamos el yo, que esa naturaleza carnal muera y que el Espíritu de Dios sea el que tome el control de nuestra vida. Allí es en donde está el problema. A menos que el Espíritu Santo grabe la verdad en nuestro ser, en nuestra mente, el carácter no será transformado. Y ahora vamos a las características de las vírgenes insensatas, y esta me llenó de terror. Las vírgenes insensatas no han permitido que el Espíritu Santo cambie su naturaleza carnal a espiritual. Nosotros hace unos meses atrás, creo que fue el año pasado o al principio de año, estudiamos las tres naturalezas, la naturaleza natural, la carnal y la espiritual. Y nos dimos cuenta que muchos de los que estamos en la iglesia, que profesamos estar esperando la segunda venida de Jesús, estamos todavía viviendo con nuestra naturaleza carnal. Esa naturaleza que impide que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Esa naturaleza que se refleja en las obras de la carne, donde hay adulterio, fornicación, engaños, toda esa lista de obras de la carne que aparece en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a impedir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas sin el Espíritu Santo grabando en nuestro corazón las verdades que necesitamos, sin que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? No estaremos listos. Estaremos nosotros entre las vírgenes fatuas, entre las vírgenes insensatas. Y no es que las vírgenes insensatas sean hipócritas, no, para nada. Manifiestan respeto por la verdad, la han defendido, son atraídos hacia aquellos que la creen. El problema está que no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. En la medida en que tú y yo depongamos el yo, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, entonces el Espíritu Santo podrá hacer esa obra de transformación de nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar a la patria celestial. Si esa transformación no se da, estaremos fuera del banquete. Así de simple. Lo otro que impide que las vírgenes insensatas participen del banquete de las bodas del Cordero es que no conocen a Dios. Si recordamos Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna empieza cuando tú llegas a tener una relación personal con Jesús. Si tú solamente conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús, lamentablemente recibirás de Jesús lo que recibieron las vírgenes insensatas. De cierto te digo que no te conozco. Es necesario conocer al Padre por medio de su Hijo. El Espíritu Santo obra en el hombre, en el corazón del hombre. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas no han conocido, se han contentado con una obra superficial. Tienen mucho conocimiento teórico, pero no conocen a Jesús de manera personal. No han caído sobre la roca de Cristo y no han permitido que su vieja naturaleza, esa vieja naturaleza natural y carnal, muera, sea quebrantada, para que el Espíritu Santo tome el control. No conocemos a Dios de manera personal. No hemos estudiado su carácter, no hemos mantenido una comunión estrecha con Él. No sabemos cómo confiar en Él, y cuando vienen las pruebas nos desesperamos porque no hemos aprendido a confiar en nuestro Padre Celestial.
las promesas de la palabra están, pero las promesas están escritas en papel, pero en nuestra vida no hacen ningún impacto, porque no confiamos. ¿Cómo voy a confiar en alguien a quien no conozco? Si no conozco a Jesús, no puedo confiar en Él, y mucho menos entregarle mi vida. Y ese era el problema de las vírgenes insensatas. No han conocido a Dios, no han permitido que el Espíritu Santo haga esa transformación de naturaleza. ¿Y cómo lo van a permitir si no conocen a Dios? No pueden entregarse a Él por completo. 3. Las vírgenes insensatas tratan de que otros suplan su necesidad. Cuando llega el esposo y se les dice que ya llegó, despiertan, disciernen que, oye, me hace falta aceite, y tratan de que otros la suplan. Le dicen a las vírgenes, oye, dame de tu aceite. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. La gracia de Dios ha sido dada libremente. El Señor nos invita, venid, el que tenga sed, venga, el que quiera del agua de vida, venga y tome gratuitamente. Pero el carácter es algo intransferible. Yo no le puedo dar mi carácter a José, José no me puede dar su carácter. Yo no te puedo dar mi carácter a ti, tú no me puedes dar tu carácter a mí. Ningún hombre puede creer por otro. Yo no puedo creer por ti. Ningún hombre puede recibir al Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Nadie puede hacer eso por ti. Tú tienes que tomar la decisión, yo tengo que tomar la decisión de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Imagínense que la Biblia registra esto. Yo no tenía idea que la Biblia registraba esto. En Ezequiel 14:14 y lo repite en el 20. Que si estuviesen entre nosotros Noé, Daniel y Job, por su justicia solamente librarían sus propias vidas. Que ellos no podrían librar ni a su hijo ni a su hija por su propia justicia. Solamente pueden librarse ellos mismos. No tenía idea que eso estaba escrito en la palabra. Las más tristes palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia: no os conozco. Ese compañerismo que Dios quiere tener con nosotros a través del Espíritu Santo es lo que hemos despreciado. Y lamentablemente es lo único que nos llevará a identificarnos y a gozarnos en la multitud de la fiesta nupcial. Nosotros hoy en día estamos tomando la decisión más importante de la vida. Podremos profesar que somos cristianos, pero a menos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra mente, seremos excluidos por nuestra propia falta de idoneidad para habitar con seres celestiales que no han caído. Lamentablemente, esa es nuestra triste condición. Las vírgenes prudentes tomaron una mejor decisión. Ellas tenían al Espíritu Santo, tenían aceite en sus vasijas, cooperaron con la iluminación efectuada en honor al esposo, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa. Y saben, hay una de las cosas que me llama la atención. Los hijos, los seguidores de Cristo, somos llamados a ser luz en las tinieblas de este mundo. Pero esa luz ha de brillar solo por medio del Espíritu Santo. El mundo, ahora mismo, antes de la segunda venida de Jesús, está en el periodo más oscuro de la historia. La venida del esposo fue a medianoche, es decir, en la hora más oscura. Y de la misma manera, Cristo ha de acontecer, ha de venir en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Satanás está leudando las iglesias del Señor. ¿Y qué es leudar? Está corrompiendo la doctrina, la sana doctrina, la doctrina pura. La está corrompiendo, mezclándola con error.
y con prácticas corrompidas que vienen del mundo. La verdad está siendo adulterada y nosotros dentro de la iglesia hemos estado aceptando toda clase de errores, tal vez no, aparentemente no doctrinales, pero sí prácticas corrompidas. La iglesia, y no quiero mencionar detalles, pero la iglesia de Cristo se está corrompiendo. Y a menos que tú y yo escapemos de esa corrupción, permitiendo que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, estaremos igual que las vírgenes insensatas. Va a venir una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas, la luz de Dios va a brillar. Y el Señor nos llama a nosotros a brillar en medio de las tinieblas. Y recordando lo que dice el Señor, así alumbre vuestra luz, para que los que vean tus obras glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. A medida que las personas a nuestro alrededor, las personas a nuestro alrededor están necesitando de una esperanza que se supone que tú y yo debemos compartirle. Hay personas que necesitan el pan de vida. Compartamos la palabra de Dios. Hay personas que están enfermas, necesitan, y están enfermas del alma, del espíritu, físicamente, necesitan una voz de esperanza, necesitan saber que hay un Dios que se preocupa por ellos. Oremos por esas almas, llevémoslas a Jesús. Digámosles que hay un médico y hay bálsamo en Galaad. Ninguno de nosotros puede impartir lo que no tiene. Si nosotros mismos no hemos sido transformados por Jesús, no vamos a poder compartir la luz que supuestamente debemos tener. Porque el conocimiento todo el mundo lo tiene, pero no la vivencia. Y eso se da en la medida en que tú permitas que el Espíritu Santo dirija tu vida. Solamente cuando tú recibes el amor de Jesús puedes compartir ese amor. Y si tú no permites que ese amor te envuelva, te inunde, no podrás compartirlo. Y nuestra última cita la traemos de Alza tus ojos, un devocional que nos dice: Dios exhorta a su pueblo a ser una brillante luz en el mundo. Una luz que brille en medio de las tinieblas del pecado. Tiene su recompensa vivir la vida del dador de la vida. Él anduvo haciendo bienes. Esto es lo que hará todo verdadero seguidor de Cristo, imbuido por el amor y el deber hacia su prójimo. Es cierto, necesitamos tener un conocimiento de la verdad, pero más que nada necesitamos conocer a Jesús. Y en la medida en que nosotros conozcamos a Jesús, iremos creciendo de gracia en gracia, acercándonos al modelo, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter y que la imagen original con la cual Jesús creó al ser humano sea restablecida en nosotros. Y en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo restablezca la imagen de Jesús en nosotros, esa luz irá irradiando a nuestro alrededor y otros serán atraídos a los pies de nuestro amante Salvador. Ojalá que esta parábola nos lleve a reflexionar, a hacer una autoevaluación de nuestra vida y que hagamos el único correctivo que Dios quiere: rendirnos. El día que me rendí a Jesús, le dije: no puedo más. He luchado contra mi naturaleza carnal, he tratado de cambiar por mí misma y no lo he logrado. Y me arrodillé y dije: Señor, me rindo, ya no puedo más. Y el Espíritu Santo me dijo: hasta que por fin te rindes. Te tomó tiempo darte cuenta que tú no te puedes cambiar. Solo cuando me rendí me di cuenta de lo mal que estaba, tratando de vivir una vida cristiana aparte
del dador de la vida, aparte del poder que solo el Espíritu Santo te puede dar para vencer cada uno de los defectos de carácter. Y a partir de ese día empecé una relación con Jesús que no te puedo explicar con palabras, pero sí te puedo decir algo. Todos los días me rindo a Jesús. Aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y en la medida en que nosotros nos rindamos todos los días y permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, iremos conociendo a Jesús de una manera personal e íntima que de otra manera no se puede conocer. Yo te invito hoy a que rindas tu voluntad 100% a Jesús. Y en la medida en que lo hagas, irás pasando por esa metamorfosis. El Señor quitará ese corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne. Y allí en ese momento empezarás a crecer de gracia en gracia hasta reflejar en su totalidad la imagen de Dios en tu vida y en tu carácter. Te invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra está llena de sabiduría, pero más que nada nos lleva a conocerte, nos lleva a amarte y nos invita a que nos rindamos a ti. Que hoy, Señor, todos podamos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente. Que ya no viva yo, como dice Pablo, sino que viva Cristo en mí. Y que su luz irradie alrededor de todos los que nos rodean y que otros se sientan atraídos a rendir sus vidas a ti. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas y por la enseñanza en la parábola de las 10 vírgenes. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas hoy y que todos podamos día a día rendirnos y prepararnos para tu pronta venida. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias a Dios y a Rosita por la lección de escuela sabática. ¿Alguien tiene algún comentario? Arileida, Giacomo. Bueno, yo considero que la clave de todo lo que dijo Rosita, que es con lo que yo me quedo durante el día de hoy, es el hecho de que debemos rendirnos. Nosotros no podemos hacer nada. La razón principal por la que fracasamos como cristianos es porque siempre estamos tratando de hacer algo nosotros, en vez de ir a los pies de Cristo Jesús, que es el único que puede hacer algo por nosotros. Mientras no tengamos una experiencia personal con Él, todo lo que hagamos es vano. Vamos a seguir siendo los mismos. Podemos estudiar toda la Biblia, conocer todo el espíritu de profecía y aún así ser como sepulcros blanqueados. No hay nada dentro, solo putrefacción. Muy bien. Solo en Jesús hay esperanza. El crisol no es el que está. El crisol no eres tú. Tú y yo somos la sustancia que se coloca en el crisol. Y la lección nos habla de que no estamos solos en el crisol. Como los jóvenes hebreos, el Señor Jesucristo les acompañó cuando cayeron en el horno del fuego. Así, cuando somos colocados en el crisol, no somos colocados solos. El Señor Jesucristo está con nosotros, nos acompaña en medio de la tormenta y por esa razón
nuestra permanencia dependerá de una palabrita de 2 letras. Fe. No hay otra. Como dijo Rosita y como dijo la lección número 1 de este trimestre para nuevos creyentes, a Jesús no lo podemos ver. Hoy no lo podemos ver. Pero por los ojos de la fe y a través del Espíritu Santo está más que visible para todos nosotros. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, que nos acompaña donde quiera que Él nos lleve. Arineida, Giacomo, ¿algún otro comentario? Rosy, si no. No, te pregunté si tenía otro comentario. Amén. Bueno, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy estuvieron con nosotros en la plataforma principal nuestra hija Arisleida, nuestro hijo espiritual y amigo, hermano de todos muchos años, Giacomo Centeno, y en la voz de su siempre hermana en Cristo y mi querida esposa Rosita, quien tuvo la lección de escuela sabática, y este servidor, como siempre, les decimos, no se olvide que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. El Señor Amén. Les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, si así el Señor nos lo permite. Gracias le damos, Señor, por habernos acompañado en esta transmisión el día de hoy. Oramos en su santo nombre. Sea usted con los que han estado en la transmisión, con los que están en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en Link, en Instagram, y con los que nos están escribiendo allá, la hermana Esther, la hermana Mari, y todos los que nos están escribiendo en las diferentes redes sociales. Gracias, gracias. Acompaña también, Señor, a aquellos que han de ver esta grabación que queda en la red por mucho tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Giacomo, gracias. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, Giacomo. Gracias, Arileida. Dios te bendiga. Igualmente, bendición. Feliz día. Saludos, Giacomo, a toda la familia. Cómo no, bendiciones. Bye. Bendiciones. Arileida me saluda a Víctor, a Jesús. Bueno, papi, Jesús. deseos son órdenes. Amén. Bendiciones. Hermana Leonor, bendiciones. Allá en YouTube. Hermana Neida y los demás, bendiciones.